entonces se debe utilizar, o se sugiere, la literatura sugiere, utilizar un método que trate de estimar lo mejor posible la volatilidad del activo financiero o del rendimiento del activo financiero en cada momento del tiempo. Y aquí entonces empezaron a desarrollarse modelos para la volatilidad condicional. El primer método que se desarrolló es un método que ustedes encuentran en la literatura como EWMA. Esto es Exponential Weighting Moving Average. Es aplicar algo que vimos o yo mencioné la clase pasada muy rápidamente. Es aplicar un método de suavizamiento exponencial sobre el rendimiento al cuadrado, sobre la variable rendimiento al cuadrado. ¿Por qué sobre el rendimiento al cuadrado? La fórmula de la varianza es la variable menos el valor esperado de la variable al cuadrado. Pero el valor esperado del rendimiento, incluso se ve gráficamente, ¿es cuánto es? 0. Perdón. La varianza de R sub T es igual al valor esperado de esta. Entonces la varianza es el valor esperado del rendimiento al cuadrado. Por eso se aplica un suavizamiento exponencial sobre el rendimiento al cuadrado. Es una metodología muy sencilla, pero lo que dice la literatura es que este método no es el más preciso. Luego veremos que esto es equivalente a un tipo específico de modelo Gantt. El método de un método de suavizamiento exponencial, eso lo mencioné muy rápidamente, no es un método econométrico, sino que no es un modelo econométrico, sino que es una regla matemática. La regla matemática es: trate de encontrar cuál es la tendencia de los datos y proyecte esa tendencia hacia adelante, utilizando una fórmula que es la siguiente. Trate de encontrar un suavizamiento, que es la palabra que el suavizamiento exponencial. La fórmula básica del suavizamiento exponencial es tratar de encontrar el valor S sub T, que es la serie suavizada, la tendencia que sigue, el patrón que sigue la serie, como la ponderación de alfa veces lo que vale la serie en el momento T, más 1 menos alfa veces lo que valió el suavizamiento del periodo anterior. Y ese alfa es un valor entre 0 y 1 que lo calculan los computadores. Eso se puede demostrar matemáticamente que termina a ser igual a la sumatoria o a una ponderación, a la sumatoria de los valores pasados de la variable y más una ponderación del valor del suavizamiento que tenga la serie en su momento inicial. Gráficamente, esa es la fórmula matemática, pero pues eso no me parece tan relevante. Lo que me parece relevante es hacerlo directamente. Es que está anotando, quiero que me colgué ahí también. Tengo sueño. Esto es lo mismo que ya habíamos hecho en la clase pasada, que es si yo aplicara un suavizamiento exponencial, un método de suavizamiento sobre, por ejemplo, la serie del índice de producción industrial, si aplicara un método de suavizamiento sobre esa serie de tiempo,
utilizar lo que se llama Gold Winters. Gráficamente sería lo siguiente. Gold Winters. Lo que hace la serie roja, la serie de tiempo en color rojo, es replicar el patrón de la serie de tiempo, suavizarla, buscar un suavizamiento. Entonces lo que estamos haciendo ahí es encontrando una regla matemática para proyectar el comportamiento de la serie de tiempo hacia el futuro. Eso hace un método de suavizamiento. Lo que me dice el método EWMA es aplique ese método de suavizamiento al rendimiento al cuadrado. Y ahí tendrá una medida de la varianza condicional. Y si la proyecta hacia adelante, pues tendrá una medida, una proyección, un valor futuro de lo que podría ser la varianza condicional. Si quiero calcular la volatilidad, ¿qué hago? ¿Está con la raíz cuadrada? Vamos a hacer. Tengo aquí los datos de los test. Tengo datos de la tasa de cierre de los test para 700 días. Y aquí tengo el rendimiento calculado por la fórmula que está en el tablero. Quiero calcular la volatilidad condicional de ese método. Bueno, primero que todo voy a calcular la volatilidad histórica. La volatilidad histórica no es más sino la desviación estándar. Y la desviación estándar es 1.1882. Voy a generar una serie que se llame volatilidad histórica. Voy a repetir 1.1882. Y voy a calcular la volatilidad condicional por el método EULO. Entonces, primero necesito generar una serie que sea el rendimiento al cuadrado. ¿Sí? Esta serie de rendimiento al cuadrado no significa nada. La puedo graficar, pero no me está diciendo nada. Y a este rendimiento al cuadrado le calculo un método de suavizamiento exponencial. Entonces a la serie REN2 le calculo un método de suavizamiento exponencial simple. Es el método que se utiliza. ¿Qué será entonces la volatilidad por el método Euler? ¿Qué será? La raíz cuadrada de esa variable suavizada, rendimiento al cuadrado suavizada. SM es de smoothing, suavizamiento. Voy a graficar cuánto me daría la volatilidad histórica y cuánto me daría la volatilidad. Me daría eso. ¿Qué me dice la línea roja? Pues que la volatilidad histórica es 1.1882. Y para pronosticar cuál sería la volatilidad de este activo financiero mañana, según la volatilidad histórica, 1.1882. ¿Qué me dice la volatilidad por el método de EMA? Que a veces la volatilidad pudo haber sido 300, casi 300 puntos básicos en el peor escenario posible, o pudo haber sido 40 puntos básicos cuando menos volatilidad tuvo. Y en este momento, si hoy es el día 700
y quiero pronosticar el día 701, ¿cuál será un mejor pronóstico? 1.1882, o sea 118 puntos básicos, o la proyección que salga que estaría como por los 60 puntos básicos. ¿Qué creen ustedes? Es más probable, pues según la historia reciente, que la volatilidad esté por los 60 o 70 puntos básicos a que llegue a ser de 118. Entonces observen que a través del tiempo se hubiera subestimado en algunas ocasiones o sobreestimado en algunas otras ocasiones la volatilidad que presentó el activo financiero si utilizamos la volatilidad histórica. Por eso surge la necesidad de hacer un modelo dinámico que capture el comportamiento de la volatilidad condicional.